Buenas, ¿cómo están? Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Lourdes Rosales, me dicen Lula, tengo 32 años, soy profesora de educación física, trabajo por la mañana en un colegio como profe, por la tarde en mi gimnasio, junto con mi hermano tenemos un gimnasio entre los dos. También soy coach ontológico profesional, estudié esta carrera hace unos años atrás, me sirvió muchísimo a nivel interno y mental. Y también soy mamá, mi hija Cami tiene 8 años. Lo que estoy haciendo ahora es documentar un proceso de cambio, ya que, como lo cuento siempre, el 2 de enero volví a vivir con mi mamá, me separé, tuve que empezar de nuevo con mi hija, a vivir desde cero. Actualmente estoy en la casa de mi mamá, pero la idea es poder mudarme, vivir con mi hija. Pero más allá de ese objetivo puntual, el objetivo a largo plazo, la idea es poder darle un estilo de vida a mi hija diferente del que le estoy dando ahora o de lo que me alcanza, y no vivir con lo justo o con lo normal, lo aceptable socialmente, sino poder brindarle una calidad de vida mejor. Para eso tengo que liberarme financieramente, ya que a través de los medios y los trabajos que yo tengo es imposible darle ese estilo de vida específicamente que yo quiero darle. Entonces encontré un coach, un mentor, el cual me está guiando y ayudando en todo este proceso. Y lo que hago es documentar desde el día que comencé cómo voy cambiando, avanzando y aplicando todo esto que voy aprendiendo. Yo no enseño absolutamente nada, sino que todo lo que voy aprendiendo de los libros del desarrollo personal, lo que aprendo de él y todas las enseñanzas que voy adquiriendo de día por día, las voy compartiendo por si a alguien le puede servir. Y nada más, es lo que a mí me sirve, es mi experiencia. Esto no es una verdad absoluta de que las cosas son así, sino que es los conceptos y las cosas que yo aprendo y que aplico y que me están sirviendo, por eso se los traigo hoy. El día de hoy lo que les voy a contar es un concepto que yo aprendí de mi coach, de Mario, que se llama estar alineado. O sea, el video se llama Estar alineado para sentirme bien. Y lo que a mí me sirvió de todas las cosas que él me enseña, específicamente para poder salir de la situación en la que yo estaba. ¿Qué situación? Resulta que yo, lo conté en uno de los videos, me separo el 2 de enero, vengo a vivir a mi mamá. Y bueno, todo ese mes fue un mes bastante complicadito porque era como un duelo bueno, me sentía mal. Era todas aquellas perspectivas o sueños o ideas que yo tenía de familia, pareja, hijo, madre, casa, perro, etcétera. Se van, se destruyen, y es empezar de nuevo, es estructurarme mentalmente de nuevo y estructurar mi vida a partir de ese evento que no estaba planeado absolutamente para nada. Por eso por ahí como que te agarra de sorpresa y te sentís, y es tanta la emoción. En mi caso fue tanto el impacto emocional, eso es lo que quería decir, porque eran cosas que no me las esperaban, fueron como cosas que sucedieron y que no me imaginaban que iban a pasar. Al contrario, tenía 1000 millones de planes, proyectos y sueños como familia y pareja. Entonces cuando se da eso es como que se rompe todo, y por eso genera como un impacto emocional negativo o triste, o bueno, en ese momento me sentía mal. Y fue todo un mes que la pasaba mal, que lloraba, que me sentía mal, que estaba triste, que obviamente seguía con mi vida porque tenía que trabajar, ser madre y demás, pero a nivel emocional interno sí me sentía mal. ¿Qué pasa? Uno de esos días que me siento mal, iba a trabajar, yo doy clases en el gimnasio por la tarde, me voy a dar, y estaba angustiada, iba llorando, bueno, llego, qué sé yo, doy clases y demás. Cuando vuelvo sigo llorando, todo esto en la moto porque yo ando en moto, y mi mamá vive llegando a La Rinconada, acá en Tucumán, en Argentina, y mi gimnasio queda en la Mate de Luna a 15 kilómetros, entonces son media hora de viaje de ida y de vuelta. Entonces a media hora, pum, 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 carburando la cabeza. Y cuando volvía muy angustiada, volvía mal, volvía triste, volvía llorando. Y en eso que lloraba, pensaba y hablaba con Dios, y le decía, ¿qué es lo que tengo que aprender de esta situación? ¿Qué tengo que aprender de este malestar? ¿Qué es lo que tengo que entender de esto? Porque me sentía totalmente nublada, me sentía perdida, me sentía angustiada. Y en una publicación lo digo, o sea, yo siempre tuve bien en claro cuáles son mis valores, cuáles son mis sueños, cuáles son mis metas, mis objetivos. Tengo un sueñógrafo donde pego todo. Hace 5 años siempre las mismas ideas, las mismas cosas. Pero en ese momento era como que estaba tan nublada, tan mal, tan angustiada, que no sabía qué hacer. Era como una crisis existencial de mi vida, más allá del
la separación en sí, ya había pasado a otro nivel el malestar y ya era por mi vida, qué hacer con mi vida, hacia dónde ir, qué paso dar, por dónde empezar, estaba ida de la vida. Entonces en ese momento yo hablaba con Dios mientras volvía con la moto y le decía, ¿por qué eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué querés de mí? ¿Qué tengo que hacer en esta vida? ¿Para qué querés que esté en esta vida? Porque entiendo de que a cada persona nos mandaron al mundo para hacer algo con una misión y no para que vivamos y nos moramos y nada más. Entonces ahí aparece Mario, que es mi coach, mi mentor. Lo conozco, él es de España, por internet, Instagram, cosas que nada que ver, lo empiezo a seguir. Ya lo venía viendo, lo venía como escuchando las cosas de él. Tiene contenido gratuito en YouTube y en Spotify. Entonces como que venía resonando con el vaguito y termino ese día, llego y no sé, me salió de la nada hablarlo y empecé a hacer el coaching con él. Y en esto que hago el coaching con él, empiezo a aprender un montón de cosas que enseña, y entre esas cosas que enseña, él habla de la congruencia de conciencia, que era algo que como que tenía una idea yo de esos conceptos, pero no de esa manera que lo enseña. ¿Qué es la congruencia de conciencia? Es pensar, decir y hacer lo mismo. ¿Qué significa esto? Yo tengo que estar pensando cuando me propongo un objetivo o una meta, o en mi vida, o sea, en el ser de mi vida de todos los días, es pensar de una manera, decir lo mismo que pienso y hacer. O sea, que estos tres pilares tengan la misma línea, estén alineados de la misma manera. ¿Por qué? Porque si yo hago o digo una cosa pero estoy pensando otra, ¿sí? Es como que no están alineados, se separan estos tres pilares y ahí se genera ese malestar, esa inestabilidad o diferentes emociones de diferente tipo negativo, que era lo que me pasaba a mí, que yo lo asimilé de esta manera al concepto. Entonces, estar alineado, yo aprendí que con esta congruencia de conciencia yo tenía que alinear en mi vida, alinear estos pilares de pensar, decir y hacer para poder sentirme bien, porque estaba todo en congruencia, había una congruencia, había una coherencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago. Cuando uno de los tres no está en congruencia, ahí es donde se produce la falla, la culpa, el malestar, el enojo, la ira. Por ejemplo, me pasa que yo digo, bueno, voy a empezar la vida saludable, voy a ir a entrenar al gimnasio, a comer sano, arranco al gimnasio el lunes, empiezo con la dieta, empiezo a comer, entonces digo y hago lo mismo, ¿verdad? Estoy diciendo que voy a hacer estas cosas y acciono de la misma manera, pero por dentro estoy pensando que mierda, comer cosas sanas, no me gusta, no quiero comer hamburguesa, o quiero salir a tomar, o quiero diferentes cosas que no tengan que ver con lo que estoy haciendo. Entonces ahí está la incongruencia de conciencia. En cuanto a mis pensamientos, no están en concordancia con lo que digo y con lo que hago. Entonces cuando yo entiendo este concepto, y él me hace entender que cuál era mi objetivo, o sea, yo lo hablo a él diciéndole que yo quería mejorar mi estado económico, que me quería mudar de mi mamá, que quería darle a mi hija la vida que yo quiero, pero que yo buscaba estar bien. Yo estaba tan mal internamente, emocionalmente, que lo que yo buscaba era sentirme en paz, sentirme tranquila, sentirme con esa claridad mental de decir, bueno, encaminar mi vida hacia este lado, o tengo mi vida encaminada, y poder sentirme en paz y tranquila. Entonces, cuando conozco estos conceptos, entiendo de que yo, con ese objetivo que me planteaba, tenía que crear y construir a la persona merecedora de eso que quiere. Y ahí es como que se me cambia absolutamente la perspectiva, porque yo no veía las cosas de esta manera, sino que yo veía que tenía un objetivo, tenía que accionar para lograr ese objetivo. Y en realidad es construir la persona que tiene esos resultados en estos tres pilares. Esa persona, cómo piensa, qué dice y qué hace. Entonces yo imitar esos tres pilares de la persona que ya tiene los objetivos que yo quiero. Y ahí es cuando se produce la congruencia. Bueno, tengo este objetivo, esta persona es de esta manera para lograr y atraer esto. Entonces yo me tengo que enfocar acá en las acciones que va a hacer esta persona. Acciones en lo que hace, piensa y dice. Y ahí, cuando entendí eso, es cuando empecé a ponerlo en práctica. Y bueno, me empecé a levantar a las 5 de la mañana, a desarrollarme personalmente, leo todos los días cuando me levanto o durante el día.
dependiendo de los horarios. Empecé a entrenar de lunes a lunes. Yo entrenaba 3 veces a la semana, 4, 5, dependiendo de mis horarios y el estado de ánimo. Ahora no, ahora empecé a entrenar de lunes a lunes todos los días, independiente de cómo me sienta, lo que pase, el estado de ánimo o la motivación que tenga o el clima, lo que sea. Yo entreno de lunes a lunes, como sano, tengo que respetar los macronutrientes, que también lo explico en otro video que son. Entonces ahí empiezo a alinearme, a sentirme alineada y a salir de ese estado de malestar en el que estaba y a empezar a sentirme mejor, a sentirme más realizada, a sentirme con más autoestima, con más confianza. ¿Por qué? Porque empiezo a desarrollarme yo internamente, siempre siguiendo a esa mujer que tiene los resultados que yo quiero. Entonces así yo fui como atando todos los cabos y todo esto, absolutamente todo esto lo aprendí de él, así lo asimilo yo al conocimiento este. Capaz que en otro lado escuchaste que alineación es otra cosa o congruencia de conciencia es otra cosa. Esto es lo que yo aprendí de él y lo que yo lo apliqué y a mí me ayudó a salir de ese estado en el que estaba. En ese estado de depresión, angustia, tristeza, estaba nublada, estaba sin rumbo, o sea, no sabía qué hacer de mi vida. Y cuando yo empiezo a aplicar estos conceptos de la congruencia, de conciencia, de decir, hacer y pensar de la misma manera que esa mujer que yo me quiero convertir, porque yo me tengo que convertir primero internamente en esa mujer que tiene los resultados que yo quiero para poder atraerlos, ahí es cuando empiezo a alinearme. Empiezo a alinear mis acciones, empiezo a alinear mi mentalidad a través del desarrollo personal y mi diálogo interno, lo que yo digo también en consecuencia de esto. Y así, de esa manera yo logré salir de ese estado en el que estaba, entendiendo que hay una congruencia de conciencia, que yo tengo que alinearme en pos de mi objetivo para poder primero que nada lograr el objetivo, pero internamente tengo que sentirme bien, sentirme en paz, sentirme tranquila, sentirme alineada, y yo lo conseguí personalmente de esta manera, poniendo mi objetivo, sabiendo que me tenía que convertir, eso aprendí de Mario, en la persona que tiene esos resultados. Entonces empecé a enfocar todas mis acciones, todos mis pensamientos, todos mis diálogos en pos de esa persona, de esa mujer que tiene los resultados que yo quiero. Al día de hoy no tengo los resultados económicos, hace un mes que estoy con Mario, pero a nivel mental, emocional e interno cambió un 100% de cómo me sentía. Fueron cuestión de semanas de tomar acción, levantarme a las 5, desarrollarme, leer, entrenar, comer y a documentar y traer toda esta información que me hizo sentir absolutamente distinta de cómo estaba, y me empecé a sentir alineada, me empecé a sentir que había una coherencia en mi vida, que sabía hacia dónde iba, que actuaba de manera correcta, que hablaba de manera correcta, que pensaba de manera correcta. Entonces pude salir de ese estado y pude tener esa claridad mental que tanto buscaba y anhelaba. Así que bueno, espero que les sirva. Les dejo abajo mi Instagram, donde subo todos los días, todo mi día y cómo comparto lo que hago, lo que aprendo, mi día a día. Así que bueno, les mando un saludo y un beso a todos.